Hay algo que nadie te ha dicho sobre cómo funciona el corazón de un hombre. No es lo que crees. No es lo que te enseñaron. No es ni siquiera lo que él mismo se atrevería a confesar en voz alta. Porque la verdad sobre cómo un hombre se enamora de verdad, no superficialmente, no por costumbre, no por conveniencia, sino profundamente, completamente, de una manera que lo cambia para siempre. Esa verdad vive enterrada en una capa del psiquismo que él mismo teme explorar. Y aquí está la primera verdad brutal. La mayoría de los hombres nunca se enamoran. Lo que llaman amor es otra cosa. Es familiaridad disfrazada de amor. Es necesidad disfrazada de amor. Es miedo a la soledad llevando la máscara perfecta del amor. Pero aquí está la verdad más oscura. El amor real en un hombre no empieza en el corazón. Empieza mucho más abajo. Empieza en el subconsciente, en ese lugar donde viven las heridas que nadie vio, los deseos que jamás pronunció, las memorias que creyó haber enterrado. Y si no entiendes esto, nunca entenderás qué lo mueve, qué lo detiene, qué hace que se acerque o que desaparezca sin explicación. Quédate, porque esto va a cambiar todo lo que creías saber. Existe una condición, una sola, que debe cumplirse antes de que un hombre sea capaz de entregarse de verdad. No es la atracción física. Eso es solo el umbral, la puerta de entrada, el primer escalón de algo mucho más complejo. No es la compatibilidad. Dos personas pueden ser perfectamente compatibles en papel, y aún así, nunca tocarse en los lugares que importan. No es el tiempo. Los años no construyen amor si no se construyen sobre la base correcta. Hay algo que tiene que suceder primero. Algo que ocurre en las profundidades del inconsciente masculino. Algo que él no puede forzar, no puede fingir, no puede invocar por voluntad propia. Y la razón por la que la mayoría de las mujeres no lo saben, es porque la mayoría de los hombres no lo saben tampoco. Esta condición es invisible, opera en silencio, y cuando no se cumple, el hombre permanece emocionalmente bloqueado, físicamente presente pero psíquicamente ausente. Estás con él, pero no estás con él de verdad. Hay una pared de cristal, la puedes ver, no la puedes romper, y ese silencio lo cambia todo. Piensa en el último hombre que te hizo sentir que dabas todo y recibías nada, ese hombre que estaba presente en el cuerpo pero ausente en el alma, que podía pasar horas contigo, y aún así hacerte sentir completamente sola, que decía las palabras correctas en los momentos equivocados, que se acercaba justo cuando empezabas a alejarte, y se alejaba justo cuando más lo necesitabas. ¿Lo recuerdas? Lo que estabas viviendo no era indiferencia, no era falta de interés. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo, mucho más difícil de nombrar. Carl Jung lo describía como el hombre que vive en la superficie de sí mismo, el que aprendió, muy temprano en su vida, que sus emociones profundas eran peligrosas, que mostrar vulnerabilidad era una forma de morir, que necesitar a alguien de verdad era el mayor riesgo que podía correr. Y entonces construyó muros. No paredes de frialdad, paredes de funcionalidad, paredes de lógica, paredes de ocupación constante. Y la mayoría de la gente no ve esto. Ve a un hombre distante y lo llama arrogante. Ve a un hombre que no habla y lo llama inaccesible. Cuando en realidad está mirando a alguien que aprendió que sus emociones más verdaderas nunca fueron bienvenidas. Y aquí viene lo que duele. Si no entiendes esto, vas a pasar el resto del tiempo intentando abrir una puerta que él mismo no sabe cómo desbloquear. Freud tenía una idea que incomodaba a toda la civilización occidental. Decía que los seres humanos no son gobernados por la razón, son gobernados por fuerzas que ni siquiera pueden ver, impulsos, miedos, deseos reprimidos, que se mueven como corrientes subterráneas debajo de cada decisión consciente. Y en el hombre, esto adquiere una forma específica, casi trágica. Desde muy pequeño, un hombre aprende a reprimir, no por elección, por sobrevivencia psíquica, el llanto que fue silenciado, la ternura que fue ridiculizada, el miedo que tuvo que convertir en rabia porque el miedo no era aceptable. Todo eso no desaparece, se comprime, se entierra, se convierte en lo que Freud llamaba materia reprimida, energía emocional viva, intensa, que sigue operando desde las sombras del inconsciente. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque ese material reprimido busca una salida, siempre. Y en el amor, ese material no resuelto se proyecta sobre la persona que se tiene enfrente. Eso significa que cuando un hombre te mira, no siempre te está viendo a ti.
A veces está viendo a su madre, a veces está viendo a la primera persona que lo traicionó, a veces está viendo la versión de sí mismo que nunca fue lo suficientemente bueno, y eso que nunca admite es que tiene miedo. No de perderte a ti, tiene miedo de lo que sentiría si te perdiera, tiene miedo de cuánto podría llegar a necesitarte, tiene miedo de que si abre esa puerta no pueda controlar lo que salga. Y ese miedo lo paraliza de maneras que ni él mismo entiende. Hay un patrón que Freud identificó y que Jung perfeccionó. Lo llamaron compulsión a la repetición, y funciona así. El psiquismo humano, de forma completamente automática, inconsciente, casi mecánica, reproduce una y otra vez las dinámicas emocionales con las que fue herido, no por masoquismo consciente, no porque quiera sufrir, sino porque el inconsciente está buscando algo, está buscando resolver algo que quedó pendiente, una herida que nunca cicatrizó bien, una necesidad que nunca fue satisfecha. Para el hombre, esto se manifiesta en el amor de una manera que nadie habla abiertamente. El hombre que tuvo una madre emocionalmente distante va a buscar, una y otra vez, mujeres que lo mantienen al borde de la conexión, cercanas pero nunca completamente disponibles, presentes pero con una reserva de distancia que lo mantiene en tensión permanente, y lo más oscuro de esto es que cuando aparece alguien que sí está disponible, que sí ofrece estabilidad real, que sí está completamente presente, él no lo siente como amor, lo siente como falta de emoción, lo siente plano, lo llama aburrimiento, y entonces se aleja, y vuelve a buscar ese borde de tensión que su inconsciente interpreta como intensidad. Eso no es amor, es compulsión disfrazada de amor, y la persona que lo espera del otro lado de esa puerta paga el precio de una herida que no es suya. Esto es lo que nadie dice. Esto es lo que se silencia. Y ese silencio tiene consecuencias que duran décadas. Jung introdujo un concepto que redefine todo lo que creemos sobre el amor romántico entre hombres y mujeres. Lo llamó el ánima. El ánima es la imagen femenina que vive en el inconsciente de cada hombre. No es una fantasía superficial, es una construcción psíquica profunda, formada a lo largo de años de experiencias, heridas, deseos y memorias que él nunca procesó conscientemente. Y aquí es donde se vuelve revelador. Cuando un hombre se enamora, lo que siente en ese primer momento de impacto no es amor por la persona real, es el reconocimiento del ánima. Es el psiquismo masculino mirando a alguien y diciendo, desde sus capas más profundas, ella se parece a lo que llevo dentro. Eso explica esa sensación de te conozco desde siempre, que aparece en el amor romántico intenso. No es familiaridad real, es proyección, es el inconsciente masculino viendo en el exterior lo que lleva guardado en su mundo interior. Y aquí está la trampa mortal. Si el hombre no ha trabajado su mundo interior, si no ha hecho el proceso que Jung llamó individuación, que es la integración honesta de todos los aspectos de la propia psique, entonces el amor que siente no está anclado en ti, está anclado en la proyección que hizo sobre ti. Y las proyecciones, tarde o temprano, se rompen. El día en que eres completamente humana. El día en que tienes un mal día que no encaja con la imagen que él construyó. El día en que eres demasiado real, demasiado compleja, demasiado impredecible para caber en el molde que su inconsciente diseñó. Ese día, él siente que algo se rompió, que la magia desapareció, que ya no siente lo mismo. Pero la verdad más incómoda de todo esto es que nunca te vio a ti con claridad, vio a su ánima. Y cuando la proyección cayó, no supo qué hacer con la persona real que quedó de pie frente a él. Ese es el nivel donde la mayoría de los amores no llegan. Y la mayoría de la gente nunca entiende por qué algo que parecía tan intenso se apagó. Hay una parte del psiquismo que Jung llamó la sombra. No es el lado oscuro en el sentido dramático, es algo más preciso y más perturbador que eso. La sombra es todo lo que el hombre rechaza de sí mismo, todo lo que no puede ver, no puede admitir, no puede integrar, la vulnerabilidad que rechazó, la necesidad que enterró, la ternura que aprendió a llamar debilidad, y la sombra no desaparece cuando la niegas, crece en la oscuridad, se vuelve más densa, más intensa, más incontrolable, y en el amor, la sombra aparece de maneras que nadie espera, aparece como irritabilidad sin causa aparente, como distancia emocional que llega sin aviso,
como sabotaje de las cosas buenas justo en el momento en que todo podría funcionar. El hombre que tiene una sombra no integrada no puede sostener el amor real por mucho tiempo. No porque no quiera, sino porque el amor real lo obliga a ser visto. Y ser visto significa que alguien podría ver también lo que él escondió. Y eso lo aterra de una manera que sus palabras nunca podrán describir, y las consecuencias no son pequeñas. El patrón se repite, relación tras relación, el mismo punto de quiebre, la misma retirada emocional, el mismo momento en que algo en él dice, esto se está volviendo demasiado real, y la realidad es peligrosa, y la persona que amó con todo lo que tenía, queda mirando los fragmentos de algo que nunca llegó a completarse. Y aquí está la verdad más dura de todas. No es culpa tuya, pero tampoco es solo culpa de él. Es el resultado de un psiquismo que nunca fue invitado a sanar. Ahora llegamos al centro de todo, la condición que debe cumplirse antes de que un hombre sea capaz de amar de verdad. No es encontrar a la persona correcta. No es el timing correcto. No es la química correcta. La condición es esta. El hombre tiene que haber tocado su propia oscuridad y no haber muerto. Tiene que haber entrado en esa zona de su psiquismo donde viven las cosas que nunca quiso ver, las heridas que le dieron forma, los miedos que gobiernan sus decisiones desde la sombra, la vulnerabilidad que aprendió a disfrazar de fortaleza. Y tiene que haber sobrevivido a ese encuentro, no tiene que haberlo resuelto todo, no tiene que ser perfecto, no tiene que haber llegado a alguna iluminación espiritual, pero tiene que haber mirado hacia adentro con honestidad. Tiene que haber sentido el peso de su propio dolor sin escapar. Tiene que haber permitido que alguien, en algún momento, lo vea real. Porque aquí está la verdad que cambia todo. El amor no es una emoción que los hombres sienten hacia afuera. El amor es la capacidad de tolerar ser visto. Y un hombre que no ha desarrollado esa capacidad, no puede amarte. No importa cuánto lo intente, no importa cuánto quiera. No importa cuán perfectamente encajes en su vida. No puede amarte porque amarte significaría revelar lo que hay detrás de todos sus muros. Y sus muros no son decoración. Son su sistema de supervivencia emocional más fundamental. La única manera de entrar no es empujando más fuerte, es creando el tipo de presencia que le dice a su psiquismo profundo, aquí es seguro. Aquí puedo ser visto sin ser destruido. Aquí, la vulnerabilidad no es una trampa. Eso no se construye con palabras. Eso no se construye con estrategias. Eso no se construye con intensidad ni con perseverancia ciega. Se construye con algo mucho más difícil de sostener, con consistencia emocional real, con la capacidad de estar presente sin necesitar que él lo esté de la misma manera en el mismo momento, con la disposición de ver su sombra sin salir corriendo, y con la claridad de saber cuándo esa sombra te está consumiendo a ti también. Quiero que te quedes con esto. No como información intelectual, como algo que se instala en tu cuerpo y en tu manera de mirar. La mayoría de los hombres que conociste no estaban eligiendo no amarte. Estaban atrapados en una arquitectura psíquica construida antes de que te conocieran, antes de que supieran que algo como tú podía existir. No eres responsable de eso. No era tu trabajo repararlo. No era tu labor sostener el peso de una herida que no creaste. Pero entenderlo lo cambia todo. Cambia la historia que te contabas sobre ti misma cuando él se alejó. Cambia el peso que cargaste durante meses pensando que algo en ti no era suficiente. Cambia la forma en que miras hacia adelante. El hombre que es capaz de amarte de verdad, ese amor profundo, incondicional, que te ve completamente y no sale corriendo, ese hombre ya hizo el trabajo, ya tocó su oscuridad, ya sobrevivió su propio abismo, o está en el proceso de hacerlo y tiene la valentía suficiente para no mentirte sobre dónde está en ese camino. Cualquier otra cosa no es amor, es una persona buscando, a través de ti, algo que solo puede encontrar dentro de sí misma, y tú mereces a alguien que no te use como espejo de su proceso no resuelto. Mereces a alguien que te vea, no la proyección, no el ánima, no la madre que perdió, no la herida que busca repetirse, a ti. Y ese tipo de amor existe, pero primero tienes que dejar de construir tu mundo alrededor de las personas que aún no tienen la capacidad de dártelo, porque el amor que mereces
no llega a través de la espera infinita. Llega cuando tienes la claridad suficiente para reconocerlo, y el valor suficiente para no conformarte con nada menos. Eso es lo que nadie te dijo, eso es lo que el subconsciente de él no puede confesarte. Y eso es lo que ahora no puedes dejar de saber. El que sabe ya no puede pretender que no sabe, y ese conocimiento es tuyo ahora.